Esta hora de la tarde nos vamos a trasladar hasta el Palacio de la Moneda, donde ya ha terminado la reunión del subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, con la presidenta Bachelet. Vamos con Iván Carvajal, tiene informaciones desde el Palacio de Gobierno. Iván, buenas tardes. Hola Matilde, buenas tardes nuevamente. Hace solo segundos se nos entregó un escueto comunicado de prensa desde la Subsecretaría del Interior y paso a leerlo. Dice: la Subsecretaría del Interior informa que el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi Peñailillo, hará uso de su feriado legal a partir del miércoles 4 de octubre de 2017. En su reemplazo, asumirá como subsecretario del Interior subrogante el jefe de la División de Gobierno Interior, Mario Osandón Cañas. Es la información oficial que ha salido esta tarde, hace solo segundos, aquí en el Palacio de la Moneda. Luego, recordemos, de la reunión que sostuvo con la presidenta Michelle Bachelet, una reunión que deseamos clave para determinar el futuro del subsecretario Mahmoud Alewi. No se habla de renuncia en el comunicado oficial, pese a algunas versiones que circulaban como trascendidos. Se habla de que el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, hará uso de su feriado legal, esto a partir del miércoles 4 de octubre de 2017. Información que se nos ha entregado hace solo algunos segundos por parte del equipo de prensa del subsecretario del Interior y que se da, recordemos, en medio de esta polémica, trascendidos de molestia por parte del subsecretario con la decisión del gobierno de no invocar más la ley antiterrorista por un lado y lo otro recalificar la querella que había en ese sentido contra los 4 comuneros que hasta hace algunos días permanecían en huelga de hambre. Una molestia que se incubó desde que se comunicó esta decisión por parte del ministro del Interior, Mario Fernández, mientras el subsecretario Alewi estaba en Argentina y que ya el día de hoy entonces generó toda esta polémica, este panorama de incertidumbre respecto a lo que iba a ser su futuro. Conversó esta tarde con la presidenta Bachelet por espacio de unos 30 o 40 minutos y después de esa conversación volvió a su oficina y se nos entrega entonces este comunicado diciendo que a partir del 4 de octubre va a hacer uso de su feriado legal. Información que se ha entregado y que les complemento. Antes se nos había dicho que el subsecretario había tenido un episodio, había sufrido de neumonía, una neumonía incluso mal cuidada que lo tenía complicado de salud y ahora entonces se entrega este comunicado oficial. Matilde. Sí, Iván, bueno, tenemos ahí en pantalla el comunicado de prensa en que se informa oficialmente de este uso del feriado legal a partir de mañana. Lo cierto es que con esto no se resuelve la crisis, sino que se posterga para el regreso de este feriado legal. No sabemos por cuánto tiempo además va a hacer uso de este feriado legal porque no está establecido el plazo. Claramente habla de que hay un disgusto mayor, de que se ha tratado de retenerlo en Palacio. Dentro del equipo político, es además una de las personas que se ha mantenido desde el inicio del gobierno junto a la presidenta Bachelet, que ha, entre comillas, sobrevivido a varios ministros del Interior, porque recordemos el primero fue Rodrigo Peñailillo, luego Jorge Burgos, ahora está Mario Fernández. Él ha seguido, ha sido la constante. Una embargo, claro, con esto no se zanja el problema, sino que más bien diríamos que se pone una pausa o se posterga. Claro, hay una pausa que no sabemos por cuánto tiempo va a durar. No se habla de renuncia y eso era lo que uno podía destacar de este comunicado que se nos entregaba después de toda de este panorama, de esta incertidumbre que había respecto a su continuidad. Hubo varias conversaciones desde el día de ayer con el subsecretario del Interior para intentar desactivar una posible o eventual salida del gabinete. Eso se mantuvo hasta el día de hoy, conversaciones durante la mañana, lo conversábamos antes con la propia jefa de gabinete de la presidenta, con Ana Lía Uriarte, que decía que estábamos todos trabajando, y después de esta conversación que sostuvo con la presidenta, entonces se entrega esta información oficial que no habla de renuncia, sino que de un feriado legal que puede estar relacionado también
a este episodio que yo les relataba antes, que se nos había comentado que había estado enfermo, que había tenido neumonía el subsecretario Mahmoud Alewi, pero en definitiva lo que tenemos no es una renuncia, sino que una pausa en su trabajo. Claro, tampoco tenemos una licencia médica que podría haber sido en el caso de que efectivamente tuviera esta situación, este cuadro clínico. Ahora, en términos también políticos, ya lo tendremos que analizar con las personas que se dedican a esto, pero fundamentalmente con esto la moneda lo que hace es mantener una crisis, porque esto no se ha resuelto, sino que se está poniendo una pausa y vendrán muchísimas lecturas sobre cómo se ha salido de esto, cómo se pretende salir, y el cuestionamiento se mantiene. Por eso ha sido una estrategia adecuada. Bueno, no sabemos si se trata de una estrategia, pero lo cierto es que este feriado legal no viene a resolver las cosas. ¿Cuáles son las autoridades a esta hora que se mantienen en el Palacio? Porque esta reunión fue hace muy poco con la presidenta Bachelet. Está el ministro del Interior, me imagino. Esperamos también una respuesta de alguien más allá de un comunicado. ¿Se les ha explicado si efectivamente vamos a tener a la voz de la vocera o al propio ministro del Interior? A ver, a las 6:15 el subsecretario Mahmoud Alewi regresó a su oficina después de la conversación con la presidenta Bachelet. A esa hora todavía estaba el ministro del Interior en su despacho, el regreso, por cierto, del subsecretario Mahmoud Alewi y la presidenta. Es difícil que haya una vocería porque se trata de un subsecretario, más allá de la importancia o la connotación que tiene Mahmoud Alewi, es un subsecretario formalmente y para efectos de protocolo. Cada vez que sale un subsecretario, el gobierno lo informa a través de un comunicado que llega a los mails respectivos de los medios de comunicación. No se hace un punto de prensa, no se hace una vocería para explicarlo. Entonces, desde el punto de vista de protocolar o formal, digamos, las salidas o situaciones que tienen que ver con los subsecretarios se informan así, a través de un mail. Y nos imaginamos que en este caso va a ser de esta misma forma y por eso se ha entregado esta comunicación oficial. Vamos a ver, nos quedaremos aquí esperando o si es que alguien descarta que alguien del gobierno hable respecto a esta decisión que se ha tomado respecto a Mahmoud Alewi. Ahora, Iván, ¿cuáles son los motivos principales de la molestia de Mahmoud Alewi? Que se haya quitado, que se haya recalificado el delito terrorista para terminar con la huelga de hambre. Eso es uno, que se haya tomado esta decisión mientras él estaba en Argentina, viendo precisamente una arista en el caso del llamado Operación Huracán. O que efectivamente él, que era la persona que había presentado esta querella invocando la ley antiterrorista, se la haya, entre comillas, pasado a llevar. ¿Cuál es en definitiva lo que pasa por Mahmoud Alewi? Porque su teoría tal vez era llegar con la huelga de hambre, mantenerla hasta que tuvieran que tal vez forzarlos a recibir alimentación. ¿Qué es lo que se maneja dentro de Palacio? ¿Cuáles serían las razones que llevaron a esta molestia de Mahmoud Alewi? A ver, es un todo. Recordemos que el día viernes, para hacer memoria y poner en contexto lo que está ocurriendo hoy con Mahmoud Alewi, el día viernes a las 9 de la noche el ministro del Interior sale en una vocería de gobierno a decir básicamente dos cosas, o a comunicar que el gobierno había decidido recalificar la querella por la que 4 comuneros mapuches mantenían una huelga de hambre. Eso para desactivar ese conflicto, porque ya los comuneros mapuches llevaban más de 100 días de huelga de hambre, había incluso un par en huelga seca, por lo tanto su estado de salud era muy delicado y no se veía forma de que ellos depusieran esta medida de presión sin que el gobierno tomara esta medida política de recalificar la querella. En esa conferencia de prensa que el ministro del Interior hace, explica otras cosas ante preguntas de los periodistas. Por ejemplo, que el gobierno no va a invocar más la ley antiterrorista. Eso, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Que si, por ejemplo, ocurría un hecho de ese tipo, no en la zona de la Araucanía, pensemos en el norte o en cualquier parte del país, dejaba con las manos atadas a la autoridad que tiene que velar por la seguridad del país. En este caso, la Subsecretaría del Interior, que además lleva la coordinación con las policías, lleva la coordinación con la Fiscalía. Y eso es lo que habría gatillado
la molestia máxima de Mahmoud Alewi, según los trascendidos. Recordemos además que ese día él estaba en Buenos Aires conversando precisamente de estos temas de seguridad, de coordinación de seguridad con la ministra del ramo en Argentina, con Patricia Bullrich, y eventualmente o supuestamente nunca se le explicó, nunca se le comunicó que se iba a tomar esta decisión. Desde el Ministerio del Interior dicen que sí había comunicaciones con los abogados de la subsecretaría. Desde ahí entonces comienza este capítulo, se desata esta molestia del subsecretario, que se condimenta con la entrevista que dio el ministro de Desarrollo Social, Marco Barraza, el día sábado en el Mercurio, en la que dice dos cosas: que no hay terrorismo en Chile, que en Chile se puede vivir tranquilamente, y lo otro es que le molestaba el efecto comunicacional que había o que había producido la operación Huracán, en la que se detuvo a 8 comuneros. De hecho, dice Barraza, se podría haber detenido incluso a Héctor Yaitul cuando él va a firmar, digamos, ante la Fiscalía, y que no había que hacer lo que se hizo comunicacionalmente. Eso fue particularmente la crítica del ministro Barraza. Bueno, todo eso se fue sumando y se configura este panorama de molestia del subsecretario del Interior. Hubo conversaciones aquí el día lunes, el diputado Valdo Andrade fue una de las personas que conversó con él, la propia jefa de gabinete de la presidenta Bachelet, Analia Uriarte, también, y hasta el día de ayer esa molestia no se había desactivado, por decirlo de alguna forma. Eso continúa el día de hoy con los condimentos que también relatábamos antes. Ayer, a la hora del almuerzo, se fue a su casa, no siguió trabajando durante la tarde, y hoy no llegó como acostumbra a las 7:30 de la mañana, sino que llega a eso de las 10:30 de la mañana, y en la práctica no encabezó el comité policial que se desarrolló al mediodía aquí en el Palacio de la Moneda, esperando básicamente la reunión o el diálogo con la presidenta Michelle Bachelet, que ocurrió solo esta tarde, y que ya tenemos el desenlace que nos comunicaron a través de este comunicado oficial de 2 párrafos, en la que se dice que él va a hacer uso de su feriado legal.